porque media hora es suficiente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente. Papito, una especial. Bueno, tocaba. Bueno, yo tengo que decir algo, un previo para toda nuestra audiencia. Vamos a revelar algunos de nuestros secretos. Los especiales los escogemos entre los dos y eso obviamente, aquí hay democracia. Aquí no que escogemos esto y hacemos un reveal, escogemos. ¿Quién te dio a ti permiso de revelar cosas de nuestra intimidad? No importa, bueno, entonces aquí hay una dictadura, pero déjame por lo menos decir, por lo menos este previo, déjame decirlo a nivel de democracia. Entonces, todos los que han escuchado media hora saben perfectamente cuáles son los gustos de Jonathan y cuáles son los gustos de mí. O sea, ustedes saben quién escogió este tema, evidentemente, porque hoy vamos a hablar de algo que a Jonathan lo apasiona. Pero, además, no solamente eso, sino que Jonathan me puso a trabajar porque me puso a hablar de cosas donde yo no existía en ese momento. Yo era un ángel que todavía no sabía si venía a la tierra. Y yo, sin embargo, lo hice y cuando lo hice lo disfruté. Y cuando lo voy a hacer, se lo voy a transmitir todo lo que hoy vengo a traerle porque de verdad que es algo muy interesante. Pero me hiciste sufrir, tengo que decir, bueno, me hiciste sufrir. Primero, no se cuentan las intimidades, menos si es rudo, ¿no? Nuestra intimidad es ruda, tampoco sirve. Y en segundo lugar, sí, en nuestros especiales solemos hacer como que un abanico amplio de las cosas, pero esta temática como la de terror, tenemos que agarrarla por etapas, porque no se puede hablar de toda la ciencia ficción, que básicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, como un todo, o sea, agarrar 100 años o casi 100 años de ciencia ficción para un solo episodio era como que mucho. Sí, mucha información. Sí, no, y iba a quedar, si siempre quedan cosas fuera, imagínate Sí, que iba a quedar ahí. Totalmente, Entonces, tienes razón. Ya que te atreves a revelar nuestras intimidades, bueno, yo arranco y siempre Isa termina, ¿eh? Termino cediendo. Claro, pero mira, vamos a empezar con la música que para mí fue más representativa. Realmente, ¿qué vamos a hablar hoy? De los 70 para atrás, señores, de la ciencia ficción, hay mucho, estaban haciendo, se explotó bastante, porque todo el mundo quería hacer algo con un mostrico, un marciano, una cosa. Pero yo voy a rescatar, vamos a rescatar como que lo más preponderante o lo que más marcó esa época. Y en música hay que hablar de Richard Strauss, con esa gran melodía, Así habló Zaratustra, que... ¿Qué es? Nada más la lengua. ¿Tú has visto 2001 Odisea Espacial, Isa? Pero, ¿cómo le hacen para esa canción? ¿Es un trabalengua? No, Así habló Zaratustra es una novela, bueno, no es una novela, un ensayo de Friedrich Nietzsche, y así también se titula esta pieza de Richard Strauss, que es el tema, el opening de 2001 Odisea Espacial. Todo el mundo ha escuchado eso, lo hemos visto en comercial, incluso en Barbie. Sí, es verdad. Bueno, tan icónico es ese tema de la ciencia ficción que hasta se usa en cosas de Barbie, imagínate. O sea, ha significado tanto el sonido que representa que hubo que usarla. Y yo creo que la siguen usando en cualquier episodio, en cualquier cosa. Lo usan. Eso es icónico, más allá de las escenas de la película. El otro gran compositor del que quiero hablarles es Jerry Goldsmith, que hizo toda la musicalización de las 7 películas del Planeta de los Simios. Yo cuando vi la primera del Planeta de los Simios, obviamente no la vi en 1966, la vi por ahí en los 80, y recuerdo que la música era parte, bueno, se consideraba y todavía en algunas películas se considera que la música es parte de la trama. Sin la música la película sería otra cosa, y ese es el caso de Jerry Goldsmith, que no solo trabajó en El Planeta de los Simios, trabajó en Patton, Papillon, en muchas películas de la época. Y la última que quiero hablarles es el señor Bernard Herrmann, que fue el compositor de, para mí, una película icónica de la ciencia ficción previa a los años 70,
de 1951, que es The Day of the Earth Stood Still, o El día que la Tierra se detuvo, que tuvo una versión hace unos años con Keanu Reeves. Esa película originalmente es de 1951 y la música la hace Bernard Herrmann, un espectáculo. Yo he tenido la suerte de que en mi casa se coleccionaron como que soundtrack de películas y estaba ese disco en la casa. Bernard Herrmann hizo la musicalización de películas tan icónicas como Ciudadano Kane, Taxi Driver, Vértigo, Psicosis. Se paseó por todos lados, incluyendo la ciencia ficción. Ok, esa canción casualmente fue un soundtrack de una película que es animada, que la canta Jennifer López, que aquí en medio... Hablando de la de 2001 Odisea Espacial. ¿De no, cuál? es muy reciente. Probablemente, pero es que hoy día hablamos de John Williams, que es uno de los grandes compositores asociados con el cine. No quiere decir que él solo se dedique al cine, él tiene un director de orquesta afamado, pero desde hace 30 años estamos hablando de John Williams, pero en aquella época habían personas tan grandes como Bernard Herrmann. Perfecto, pero tú hasta hablaste del dado caso de música prácticamente relacionada con la película de ciencia ficción, como en efecto va a ser hoy nuestro especial, que es ciencia ficción de los años 1960, 70. 1600. Perfecto. Los años 1600. No, los años antes de Cristo prácticamente. Sin embargo, bueno, es importante que a la par de las películas de ciencia ficción hubo 3 canciones fundamentales que son las que sonaban en los años, precisamente que es más o menos 70, 80 por ahí, que bueno, son los 3 grupos que yo debo decir que aún los escucho, que es The Rolling Stone, que en 1971 sacó la canción Sugar, que era la que sonaba en esa época, en paralelo con la ciencia ficción que estaba sonando, que se veía en su oportunidad. Estamos hablando también de Queen con Bohemian Rhapsody, que también sonaba en 1975, y un Nino Bravo, puedes creer, en 1972 con su canción Libre, que no tiene nada que ver con ciencia ficción, pero eran las 3 canciones más sonadas en esa época o en esa década a la par de la ciencia ficción, y esta música sonaba, parece mentira, pero Nino Bravo sonaba junto con las películas de ciencia ficción de 1970, así como lo ves. Pero la gente solía ir al cine y después se iba de rumba. Claro. Probablemente bailaban otras cosas. No sé, empezamos a ver como unos locos y nos dijimos que nuestro especial es el de ciencia ficción. No puedes dejar Sí lo dije, Isa, pero si me pararas, vale, sería más fácil. Vale, sí te escucho, de verdad que sí te escucho. No es que te paro, porque eso es otra cosa, te escucho y literalmente todo lo que me dices. Ok, aquí vamos a hablar de ciencia ficción. Es importante que vamos a hacer una división en tiempos, porque como dice mi topito, no podemos dejar muchas cosas por fuera, que realmente a pesar de que es de los años antes de Cristo, pero es muy importante hacer referencia porque eso dio pie a varias grandes producciones en ciencia ficción. Mientras él nos coloca un poco en la antigüedad, yo solamente me voy a referir un poco a las 70, que a pesar de que no las vi, si no las vi posteriormente, vamos a hacerlo. Entonces, ¿cuál es la que a ti te marca de los años 1950 hacia atrás que hayas dicho, wow, qué tremenda película de ciencia ficción con el poco recurso impactó? Te voy a ser honesto, mire, las que voy a mencionar para mí son mis favoritas. Vi muchas porque sí, me encanta el género y como siempre van a quedar muchas por fuera, pero traté de seleccionar a mi gusto las que son mejores. Una de ellas, para comenzar, que es como que hay que verla, es tarea obligada, porque no solo porque es buena, sino porque es la primera. Y no es otra que Metrópolis de 1927. Coste, como película. Había habido un cortometraje de La Tierra de la Luna, de Julio Verne. Habían habido cortometrajes previos a eso, empezando el siglo XX, pero como película, un largometraje dedicado a la ciencia ficción está Metrópolis. Película alemana, espectacular. Obviamente los efectos hasta los 60, 70 son bastante precarios, pero esa precariedad es lo que le da ese matiz espectacular. O sea, wow. Imagínate tú viendo... No, me impresiona, 1929 la película. 1927, Metrópolis es la primera gran película de ciencia ficción y genial. Después tengo que hablar de Frankenstein y la novia de Frankenstein, que son del 31 y del 35. Tuve la oportunidad de verlas. Obviamente todavía no tenía la máquina del tiempo en ese momento, pero tuve la oportunidad de verlas ya grande. Después Buck Rogers y Flash Gordon, que se separan por unos pocos años.
que todavía estamos en los 40, y sí, estamos en Wow, los Flash Gordon. ¿En serio? Claro. Flash Gordon. Que era un cómics y lo llevan al cine en el 36. Y Wow. Buck Rogers era la competencia. En esa época se estilaba mucho que los estudios compitieran. Entonces, bueno, como hoy día, Ajá. los cómics, Sí, como Marvel la tenía- Avenger, Marvel, exacto. Sí, o sea, y entonces los estudios competían por sus personajes y obviamente la ciencia ficción siempre nos llamó. Hay una película de la Guerra de los Mundos que tuvo la oportunidad, pero insisto, estoy hablando de las que para mí son más icónicas. Ok. Mi favorita, para serte honesto, de esa época es The Incredible Shrinking Man, o El Increíble Hombre Encogible, que es del 57. Incluso la vi con mis hijas hace un par de años. Es espectacular, es un hombre que está en un yate y se ve envuelto en una nube de escarcha. Claro, el efecto especial era una nube de escarcha. Ok. Pero él se empieza a encoger. Él se Ok. empieza a encoger de tamaño, se empieza a encoger hasta que se vuelve va transcurriendo y todos los días él se encoge un poco más hasta que se vuelve el Chapulín Colorado y más pequeño. O sea, Ok. genial. Imagínate, claro, uno lo ve y a mí me encanta esa película y estamos expuestos a la tecnología y a la era moderna. Yo no me quiero imaginar a alguien en el 57 viendo eso en la pantalla gigante. Sí. Claro, hoy en día nos puede dar un poco hasta de risa, ¿no? De quizás lo, como te dicen, lo precario de los recursos, como los Ahora efectos yo- no eran nada, pero yo- vale la pena decir que en su oportunidad era algo asombroso en su momento. Bueno, y les sugiero, si la ven ahorita, les aseguro que la van a disfrutar mucho porque los efectos son geniales. Después está la cosa de Otro Mundo, que fue versionada en los 80 y después fue versionada hace un par de años, que es esta estación en Alaska o en el Polo Norte que se ve, bueno, como expuestos a una cosa alienígena horrible. El día que la Tierra se detuvo, genial película, la versión realmente le hace honor a esa. Las 7 del Planeta de los Simios son geniales, pero me quedo con la primera con Charlton Heston, para mí es la mejor. Fahrenheit 451, que también fue versionada recientemente, pero la original tiene un contenido más cercano al libro de Ray Bradbury. Y obviamente no puedo dejar pasar 2001 Odisea Espacial de 1968. La puedo ver ahorita, Isa, y la disfruto igual que, no sé, hace 20, 25 años que la vi por primera vez. Wow, porque me imagino que también eran películas que con ninguna de esas tengo que reconocer que no las vi, pero sí sé de su existencia, no las vi, pero me llama la atención que no solamente te debe haber impactado los efectos que se lograron hacer en esa oportunidad, sino que también deben ser películas que tenían mensaje, tenían diálogo, tenían actuaciones. Y la temática. No te llamaba no te llamaba la atención, no solamente el efecto era lo que impactaba en ti, sino que también una película que te atrapaba. No, es que Creo que también ese es como el efecto. a mí me pasa mucho porque uno de mis autores favoritos es Philip K. Dick, en ciencia ficción, y él a veces no recurre ni siquiera a tecnología. Él a veces te pone un mundo y solo con visualizar un mundo distinto donde las cosas... Porque la ciencia ficción no es solo tecnología. Date cuenta, Stargate, fuera de la puerta a otro mundo, realmente lo que te manifiesta es que cuando viajas a otro mundo hay una civilización menos avanzada. Entonces, Exacto. ya eso es ciencia ficción. Y no puedo olvidarme de mi primera película erótica, esa. De ciencia ficción. Claro. La clásica Barbarella con Jane Fonda. Que eso fue un espectáculo. Pero yo la vi como de 8 o 9 años y dije, por eso me enamoré de la ciencia ficción. Ok. Sí, porque también tenía un contenido erótico, ¿no? Sí, no, y Jane Fonda era un espectáculo y aparecía medio desnuda. ¿Por qué era ciencia ficción? Porque era ambientada en el espacio y ella era una viajera en su nave con un colchón inflable de leopardo. Ok. Digo que la ciencia ficción también va acompañada, además de creatividad, sino también, obviamente, que va inspirada en los efectos, sino también en esa astucia, en esa picardía del director de crear algo nuevo, algo que impacte, porque o sea, el efecto, tú te pones a ver, hoy en día suele ser, bueno, los computadores, inteligencia artificial, pero es ese impacto de crear un efecto que además te atrape en contenido, porque puede ser que tú disfrutas hoy en día, puedes disfrutar una película y simplemente te gustan por los efectos visuales o por los efectos que tiene la película, pero no te atrapa más allá.
tú dices, bueno, los efectos, bueno, chévere, pero ¿qué más hay? Más nada. Eso creo que hoy en día pasa. A diferencia de estas grandes películas, de estas grandes producciones que tenían un efecto en su narrativa, en su diálogo, en sus actuaciones. Pero bueno, tomamos un avión y nos vamos a 1970. Estas películas yo vi en lo particular, muchísimas, por supuesto, pasadas un poquito más de 10 años de su estreno, pero tengo que reconocer que para mí, amante del cine, amante de las películas, una de ellas fue Alien, la que me impactó. Y además que Alien, la creatividad, como te digo, del director de crear ese monstruo, de crear es un genio. Bueno, no, realmente no fue Ridley Scott el que creó el monstruo, fue H.G. Giger el que crea el monstruo, un ilustrador espectacular. Como siempre tú trayendo toda tu información, pero a mí me parece que la película en sí, o sea, traer ese monstruo quien lo haya hecho, como tú siempre sabes todo, me pareció genial, ¿verdad? Yo creo que es insuperable. Pero, Jonathan, ¿tú estás consciente que Alien es un monstruo que nadie lo supera? Sí, no, no creo que no existe. Y conste, Alien es una película que está entre ciencia ficción o ser una película de terror. Ella es un híbrido interesante. Sí, es verdad. Yo lo veo más como ciencia ficción, porque el terror es como que es otra cosa, ¿sabes? No sé, yo creo que no le veo esa categoría de terror. Yo lo veo más como ciencia ficción y ojo, la ciencia ficción tiene que traer en sí un suspenso implícito. O sea, no te puede dar una ciencia ficción, simplemente te basta los efectos, no, tiene que traer algo implícito que te atrape también, como digo, el trama que tenga la película, no solamente el efecto. Creo que ahí, no sé, pero bueno, en fin. Alien es una de las películas para mí asombrosas que yo creo que de ahí, así como a ti te nació el erotismo, armar la ciencia ficción, el Alien para mí, dije, bueno, esto me gusta, porque no me daba miedo posiblemente, era una chama cuando era muy niña, tendría, no sé, 8 o 9 años cuando la vi, y realmente la aprecié, tanto que creo que vi todos los aliens seguidos, que no sé cuántos hay después, está como Rápido y Furioso, que tienen como 10 aliens, de verdad que tiene Alien versus Terminator, una cantidad de cosas, ¿verdad? Ella se enfrentó con 1000 cosas. Otra de las películas que es ciencia ficción de los años 70 y que después se convirtió en una serie, corrígeme si en este caso no fue así, que es Star Trek. La serie surgió primero que la película, pero... ¿De verdad no? Sí, la serie surgió primero, después de que se cancela, años después es que sacan la película, que es en los 70. Mira tú, la película sale en 1979, ya casi nadie con los 80. Es una expedición fantástica, o sea, donde te introducen un montón de efectos visuales y un montón de situaciones, siempre obviamente en el espacio, bueno, una nave espacial que trata de neutralizar un extraño, un cuerpo, y todo lo que surge y todo lo que sucede dentro de la nave es genial. O sea, yo quería disfrazarme, de hecho yo creo que me disfracé en su época de Star Trek porque me encantó esa película. Y una que yo tengo que recomendar, y porque obviamente también la recomiendo como purista que soy, que es La Naranja Mecánica. Yo realmente aquí tengo como ciertas dudas de que por qué esta película la clasifican como una película de ciencia ficción, cuando realmente no es tan así la ciencia ficción. Entonces, lo distópico, realmente es lo distópico lo que la lleva a la categoría de ciencia ficción. Acuérdate que él es producto de un experimento. Eso, sin mucha tecnología explicada, realmente es producto de un experimento que cuando él escucha, creo que es la 9ª Sinfonía de Beethoven, si mal no recuerdo, correcto. Se controla la ultraviolencia que él sentía en su... Eso, y tú viste el ejemplo. Hay que hacer muchos efectos. No hay que hacer muchos efectos especiales. De por sí no usan ninguno. Ninguno. A eso voy. Es solamente la única posibilidad de entrar a decir que la categorizamos como una ciencia ficción es precisamente porque él es una creación de una ciencia. Más nada. Claro, una ciencia que no escapa de una realidad, Jonathan. O sea, te pones a ver, no es una cosa que fue sometida a un experimento, no lo cree. No, simplemente fue una situación científica que hicieron un estudio. Y esto es una gran película que creo que hoy en día yo la sigo recomendando como purista que soy, sobre todo por el tema de la violencia que genera y los métodos que utiliza. Entonces, claro, para entrar en un tema del sistema de justicia, cómo lo tratamos, si es que lo tratamos como un enfermo, no. Es una extraordinaria película, es muy, muy creepy, como tú dices, muy cruda, porque la violencia es muy explícita, pero es una tremenda película. Yo creo que estas son mis 3 películas de ciencia ficción de la década de los 70. Si los paseamos por décadas, siempre vamos a tener 3, 4 grandes películas. Las 3 que tú mencionas son, en verdad, geniales. No hay mucho más que agregar. Sí, tal vez quedan algunas por fuera. Star Wars creó un hito
en la ciencia ficción. Yo no soy gran fanático de Star Wars, la aprecio como la gran película y la historia que ha hecho. Yo no la pondría en mi top 10, pero sé que está en el top 1 del 80% de la población mundial, ¿no? Sí, bueno, y además que Star Wars tiene sus adeptos bastante marcados, que eso hay que respetarlo, ¿no? Pero Star Wars totalmente es una tremenda película por el uso de los efectos, y sobre todo en 1977, que luego el proceso de cómo fueron avanzando las películas y en sí que fueron avanzando en cómo las películas fueron naciendo, entonces obviamente retrocedían en la historia, no podían superar lo que en efectos visuales y en efectos de sci-fi usaron en 1977, todo lo contrario, tenía que ser con menos efectos para que no trastocara la historia, entonces ahí Bueno, realmente eso fue una gran decisión de George Lucas, pero eso lo hablaremos en otra década. Por el momento, te voy a mencionar grandes series y yo creo que muchos de los que nos escuchan las habrán visto, incluso jóvenes, porque todavía se transmiten en muchos lugares. Está La Dimensión Desconocida. La primera edición de La Dimensión Desconocida fue en 1959. Creo que han habido 2 reediciones. La han vuelto como que vamos a volver a hacerla y vamos a volver a hacerla. Incluso recientemente salió una. No sé si te acuerdas de una que se llamaba Tierra de Gigantes, un grupo de investigadores que caen en un mundo donde todos son gigantes. Resulta que, como lo veas, o los demás eran gigantes o ellos eran muy pequeñitos. Ok, sigue porque creo que me acuerdo, ajá, ¿qué más? Ellos lo que hacen es sobrevivir y buscar la manera de volver a su mundo. Ajá. Cada capítulo es esa lucha de, bueno, como si el Chapulín Colorado, la Chapulín Colorado. La relación estuvo perfecta. Sí, a él le duró un rato, esta gente estaba atrapada en esta tierra, entonces a veces, bueno, se encontraban con gente que los buscaba porque, bueno, imagínate que tú te encuentres gente chiquitica corriendo por tu casa. Exacto. No voy a Exacto. Ok, yo que sí, como que sí, o sea, tengo como ráfagas que me vienen a la mente de que creo que sí la puedo ver. Y si no tienes que buscarla. Sí, la verdad que sí. Posteriores a las películas salió la serie, obviamente, hablamos de películas de los 30, de los 40, salió Flash Gordon, salió la serie Buck Rogers. Después tengo que mencionar entre los animados los Supersónicos, Isa, una de las grandes series de ciencia ficción infantil. ¿En serio? ¿Supersónico? Los Supersónicos en 1960 o 70. 1962, mi Isa, salen los Supersónicos. Igual los Picapiedra no creas que son de los 80, los Picapiedra son del 60 y pico. Sí, es verdad. ¡Wow! Doctor Who, el primer Doctor Who. Nosotros ya llevamos como por la 5ª edición de Doctor Who. El primero aparece en 1963. Te acordarás de una comedia que para mí era genial, que era mi marciano favorito. El marciano favorito. Claro, a ver, es que los tiempos están como, en mi cabeza están como mezclados. Mi marciano favorito es también. Claro, no sé si la primera vez que yo la vi, todavía era en blanco y negro los primeros capítulos. Después es que pasa a color. Ajá. Pero los primeros capítulos eran en blanco y negro de este ser que llega a otro planeta y él, bueno, tiene que esconder su identidad diciendo que es su tío. Johnny Quest, ¿recuerdas las aventuras de Johnny Quest? Hay una edición, ¿cómo que no? El niñito catirito que va por el mundo resolviendo misterios con la familia, el papá creo que es antropólogo. No te suena Johnny Quest. No, vale, no me suena, no. Es como un Daniel el Travieso, pero inteligente y aventurero. No malo como Daniel el Travieso, ¿no? Okay. Alrededor del mundo. ¿Cómo no te suena? Mira, Perdidos en el Espacio, ¿te acuerdas? Perdidos en el Espacio, sí, claro que sí, se la veía, incluso me encantaba esa serie. Esa yo creo que es la serie que marcó mi vida, porque obviamente, ¿sabes? Ese tema de estar en el espacio, o sea, uno se imaginaba que de verdad que uno puede llegar al espacio así tan fácil. Yo era una niña, pero obviamente eso era apasionante para un chavo y nada de eso era genial. Claro, con el Dr. Smith estaba perdido en el espacio y después daban o antes el túnel del tiempo. Uh-huh. Que eran estos dos locos que, bueno, todo el tiempo iban viajando de un lugar a otro en la historia de la humanidad. Entonces trataban de no interferir, pero era como difícil. Viaje Fantástico fue una serie que yo tuve la oportunidad de ver hace muchos años, basada en el cuento, en la historia de Isaac Asimov. Han habido como 2 o 3 películas y era esta navecita que convertían en una cosa microscópica y la metían en el cuerpo de una persona. Excelente, era animada también de esa época. Estaban los Thunderbirds, no sé si te acuerdas de esa serie que era como un stop motion. Thunderbird 1, Thunderbird 2, entonces era que es el camión de bomberos, el avión no sé qué, el helicóptero, el barco. Cada Thunderbird era para salvar al mundo.
Y la última, que ya la mencionaste, aunque la mencionaste en película, está Star Trek, que sale, que tengo un cuento interesante. Esos fueron 79 episodios nada más. Ella duró 3 temporadas. Imagínate el furor que causó. O sea, imagínate lo espectacular de Star Trek, que además hay una historia interesante que te tengo, que es que esa serie no la querían producir. ¿Y sabes quién fue la productora que dijo, no, yo pongo los reales y esto lo vamos a hacer porque a mí me gusta esto? ¿Tienes idea? No, Meryl Streep. Quería Lucy. Quería I Love Lucy. La única Lucy. Ajá. Ella fue productora importante de 2 grandes series que no querían hacerlas porque, bueno, Star Trek marcó un hito por los temas que trató. Acuérdate que Star Trek es la primera serie de televisión donde tiene una mujer afroamericana en una posición de poder, la teniente Uhura. Ok. Eso fue, y ella en algún capítulo, ella se da un beso con el Capitán Kirk, y eso fue, wow, 2 personas de 2 razas distintas se van a dar un beso. Pero quien apoyó esa serie desde el principio fue la señora Lucille Ball, así como Misión Imposible, dice. La serie Misión Imposible, ¿verdad que sí? Bueno, la productora de esas 2 series y otras más exitosas fue la señora Lucille Ball. Y esa fue la mejor serie de todos los tiempos. Pero claro, no estamos hablando de que es de ciencia ficción. Lucille Ball no es ciencia ficción. No, pero ella fue productora. Imagínate, una comediante que hizo billete y que apostó a la ciencia ficción. A mí ese cuento no me canso de decirlo porque a veces tú encuentras a estos mecenas en los lugares más inesperados. Claro, parece mentira, pero sí, obviamente, quizás también es una manera de financiarlo también, que no me quites el protagonismo también a mí, porque yo era la historia, yo era quizás lo que mandaba en ese momento, pero de todas las series que has mencionado, me recuerdo algunas cuantas, pero para mí, el impacto que generó para mí Star Trek, hoy en día todavía la veo y, ojo, me río de lo que me gustaba, porque parece mentira lo que a uno lo distraía, o lo sencillo que uno era, en el sentido de que con lo poco cómo recogías esas emociones y te encontrabas. Pero a mí Star Trek me marcó para siempre y sé perfectamente que se acabó, que fue en pocas temporadas, y de hecho las continuaron pasando, ¿no? Las continuaron pasando y uno las volvía a ver como que si era la primera vez que la estabas viendo. Claro. Bueno, te perdías ciertos diálogos, te perdías ciertos viajes que hacían, y de hecho siempre tú dices, bueno, ellos dejaban pero nunca terminaban llegando. O sea, ellos nunca terminaban llegando al lugar que iban. Se te la historia como corta. Sí, acuérdate que ellos no iban a un lugar, ellos eran, una de las cosas más interesantes de Star Trek es que ellos son unos embajadores de paz. Ellos lo que quieren es unir a la galaxia en paz. Claro, están los Klingon que no los quieren a ellos uniendo al resto de la galaxia, pero ellos son embajadores de buena voluntad, cosa que no se veía en la ciencia ficción. Eran, bueno, siempre los marcianos los malos, los monstruos los malos, las cosas los malos. Sí, el espacio era el malo, el espacio era el punto malo, era el enemigo. No, ellos iban en búsqueda de que la gente se uniera y creyeran en ellos. A esta federación. Claro. Nunca se perdía algo interesante. Ojo, en el momento no tenía la posibilidad, la capacidad de asumir que me dejaba un mensaje. No, sencillamente era diversión y era entretenimiento. Pero un entretenimiento apasionante, ¿verdad? Que así lo es. Yo creo que en el momento familiar que veíamos, por lo menos en mi caso, mis hermanas que son mayores que yo, y me invitaban a verlo, entonces no era como que, wow, o sea, de verdad que Star Trek para mí marcó mi vida. En ciencia ficción se refiere, obviamente claro, muchísimas más, de animadas y todo, pero en ciencia ficción ella fue un icono para mi infancia. Yo soy más tricky, no soy tricky ni soy de Star Wars. Aquí lo dejo para que destruya el que quiera. No soy... Te va a caer el mundo entero. Sí, no soy, o sea, soy fanático, me gustan, pero no soy de irme a un estreno disfrazado ni nada, ni voy a ir a un Comic Con disfrazado de Dr. Spock ni nada por el estilo. Pero a mí lo que me impresiona más, Isa, es más que el tema de que estaban en el espacio. Tenían una tecnología, tenían un teléfono, básicamente. Un videoteléfono con el que se comunicaban a la nave y se teletransportaban. O sea, los efectos. 1966, estamos hablando de 1966. Claro. Hace un montón de años donde nadie se pensaba que eso iba a ser como lo es hoy en día. Ellos nunca dijeron de qué planeta eran, ¿verdad? ¿O sí? No, ellos son de la Tierra. Incluso una de las películas es cuando ellos vuelven a la Tierra. Pero para mí, más allá de los efectos especiales, ya hablamos, se teletransportaban y todo esto, lo disruptivo de la temática. O sea, ellos empezaron a plantear críticas a la sociedad norteamericana, que estamos hablando de pleno movimiento de derechos civiles en Estados Unidos,
Y los tipos dicen, bueno, vamos a poner una mujer afroamericana como teniente. Y wow, o sea, sí, bueno, para uno hoy día, uno dice, oye, qué chévere. Bueno, pero para esa época mucha gente se quejó con la televisión. Mira, ¿cómo tú vas a poner a esa mujer afroamericana? O sea, eso era interesante esa visión de vamos a crear una serie de ciencia ficción donde la gente viaje en paz. Nuestro objetivo en la Enterprise no es destruir planetas como Avatar, por ejemplo. Por eso lo cerraron, por eso no pudo sacar más. Por eso no pudo hacer más episodios. No, nadie quiere paz en este mundo. Sigue la guerra contra todo el planeta. Sí, pero bueno, aquí les dejamos unas perlas. Muchas de estas las pueden conseguir. Algunas ya están inclusive, no gratuitas, pero se consiguen sin mucho conflicto en YouTube o en otras plataformas. Yo creo que el contenido de ciencia ficción, insisto, es más viejo que uno. Creo que el primer escritor de ciencia ficción es un monje o un sacerdote en 1500. Una cosa así se le atribuye. Pero desde Julio Verne, o sea, no tenemos 2 días en la ciencia ficción. Y gracias al cine y a la televisión, bueno, pudimos como que disfrutar más de muchas cosas. Bueno, no todo el mundo tiene acceso a los libros, o no todo el mundo le gusta leer. Claro. Pero por lo menos Julio Verne es lo mejor que hay. Si quieren adentrarse en literatura, está el señor Isaac Asimov, de más o menos antes de los 80, o sea, antes de los 70. Está el señor Philip K. Dick, que también tiene bastantes cosas con contenido más allá de la tecnología que él pueda plantear, que a veces es impresionante, pero también es como nosotros, porque al final la ciencia ficción, ¿qué es? Es nosotros como humanos pretendiendo o dominar el mundo o cambiarlo gracias a cosas tecnológicas, y a veces llegamos a esa distopía en donde destruimos al mundo. Por eso los mundos post-apocalípticos, bueno, no sabemos si es una predicción o un temor que tenemos. Bueno, pero es el reflejo de muchas cosas también. Claro. ¿No crees tú? Exacto. Yo creo que en sí es como la representación, vamos a decir, con efectos de lo que realmente el hombre está haciendo con la sociedad y incluso con el planeta. Eso es así. Es la representación externa de lo que el hombre internamente pretende hacer en sí con el mundo. Mira, Isa, y te lo voy a poner fácil. La ciencia ficción es ciencia ficción hasta que se convierte en realidad. Por ejemplo, cuando la gente leyó 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne, dijeron, esto es ciencia ficción, esto es una locura. ¿Cómo va un hombre a meterse en una nave bajo el agua? ¿O cómo vamos a llegar a la... En la Guerra Civil Norteamericana ya existían submarinos y en el 69 llegamos a la Luna. Entonces, es correcto. Exactamente, porque la ciencia ficción trata de eso, un género que es una especulación, mejor dicho, de algo racional sobre el avance, sobre algo que está avanzando en nuestra sociedad y cómo nos impactaría como seres humanos. Y entonces cuando eso deje de serlo, cuando eso ya deje de ser una especulación y se convierta en una realidad, ya no es ciencia ficción, ya es un drama, ya es una película, ya es una realidad, ya es un documental. Ahora, imaginemos cómo será la ciencia ficción dentro de 100 años. ¿Qué pensará el ser humano? Pero bueno, Game Over. Yo disfruté este episodio, yo espero que ustedes que nos escuchan del otro lado del ciberespacio también lo hayan disfrutado. Isa, otra vez un placer terminar una temporada con un episodio que bueno, discutimos un poquito más pistoladas que además, no, es verdad que tenemos que reconocer, y la audiencia y yo tengo que reconocerlo como siempre, que aprendimos de ciencia ficción a través de Jonathan, que en 1927 ya había una película y en 1500 un monje trató de escribir la ciencia ficción. Ya estupimos más de historia, y media hora está para eso, y mejor tú. Te la debo porque no me acuerdo el nombre del monje, pero fue el primer gran escritor de ciencia. Sí, pero, o sea, más allá, de repente no me interesa ese señor, porque ese señor no me interesa el nombre. Lo que te quiero decir es que ya en 1500 estábamos especulando sobre el uso de los avances científicos, ya estamos en el 2023. O sea, es un dato histórico importantísimo que has traído hoy a colación. Entonces, bueno, papito, para mí siempre es un placer terminar esta temporada. Ya no sé qué número es, ya no sé qué episodio es. Por este especial es buenísimo. Yo sé que tú lo disfrutaste mucho más que yo, porque yo tuve que trabajar arduamente para poder hablar de lo que a mí en una oportunidad de ciencia ficción me atrapó. Pero para mí siempre ha sido un placer estar aquí contigo como siempre esta temporada. Y recuerden
que todos nuestros episodios están en todas las plataformas disponibles. Tienen media hora para muchísimo rato. Y luego vendríamos con más información. Ciencia ficción, terror, romántica. Ahora sabemos por algo les podemos caer. Sí, la semana que viene ya venimos con recomendaciones para la semana. Tienen tarea. Yo creo que más de uno se va a poner nostálgico como yo y va a buscar una peliculita esta que mencionamos oye, como para retomarla, ¿no? Siempre es bueno verla en distintas épocas. Bueno, Como quien quita, nos mandó una foto con Star Trek disfrazado de Star Wars, una cosa así. bueno, un besote y es un placer otra vez. Bye, cuídate. This concludes our broadcast day. Good night, and God bless America. I am trying to do with my life something which few people try to do. And this influences my thinking and consequently my action. What is it you're trying to do with your life? Play the piano for people. I'm not clear. How is it that playing the piano for people has eventually resulted in your being here in the hospital? They dislike you because you sit differently at the piano? Yes, What way do you sit at the piano that people would dislike you? I cannot describe an illustration of how I sit. I tell the truth. What are your plans? For obtaining a job as a piano instructor at a university where I will be able to teach people how to play the piano and also play the piano for people. Have you had the training yet to permit you to be an instructor? No, I have not. Have you tried? I don't understand what you mean. Have you tried to get the instruction?